¿Pudiste descansar después de la campaña? ¿Cómo te estás preparando para lo que va a ser la labor legislativa? Yo no me cansé durante la campaña, así que no tuve que descansar. El cansancio tiene, qué sé yo, distintas interpretaciones. Si uno va al gimnasio o a caminar por Palermo, probablemente se canse físicamente, pero por ahí espiritualmente termina mejor que cuando empezó. A mí la campaña me ha permitido tomar contacto con muchísima gente, tuvimos algunos momentos muy lindos, el acto de cierre de Luna Par, el acto con la gente de la cultura de Carta Abierta en el Paseo de la Plaza, las caminatas que hicimos, algunos encuentros barriales con entidades, con gente. Yo disfruté la campaña muchísimo. Y además avanzamos mucho yo digo que avanzamos más de lo que expresó el resultado electoral en construir un espacio amplio y plural en la ciudad, o en comenzar a construir un espacio amplio y plural en la ciudad de Buenos Aires. Dimos pasos que se siguen dando luego de las elecciones y que probablemente nos permitan ir consolidando una fuerza de ese perfil, ¿no? De amplitud, de pluralidad, de diversidad, donde tengamos claro que unimos pensamientos no absolutamente afines, diversos, y que tratan de ser una fuerza para confrontar con lo que hay que confrontar, que es con lo antagónico, tratando de superar pequeñas diferencias que históricamente nos han impedido juntarnos. La ley de entidades financieras va a ser una de las cosas que tenés en la mira para tu gestión. Ya estás trabajando con Mercedes Marcó del Pont. No en particular con Mercedes Marcó del Pont. Con Mercedes Marcó del Pont tenemos un ámbito común que es el CEFIDAR, que es una entidad que está integrada por el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia, el BICE y el Credicop, y allí hay grupos de economistas abocados a trabajar, pero hay otra gente nuestra que está trabajando, es decir, estamos trabajando en diversos ámbitos y en algún momento trataremos de generar síntesis para tener un buen proyecto para llevar al Parlamento cuando nos toque asumir. La gente de la calle dice, ¿y a mí en qué me cambia una nueva ley de entidades financieras? Esta ley que nos rige es una ley emblemática de la dictadura. Y eso no hay que tomarlo solamente como un carácter reivindicativo, decir todo lo que había de la dictadura estaba mal. La dictadura militar no vino a la Argentina, no se instaló como un mero hecho perverso que vino a reprimir para instalar las bases de un modelo que quería construir y consolidar. Hay que leer el discurso de Martínez Dios del 2 de abril del 76 para entender a qué vino la dictadura militar. Y entre las cosas que dijo el ministro de Economía de la dictadura es que esta ley de entidades financieras era uno de sus bases fundamentales para llevar adelante el proyecto económico que ellos querían llevar adelante. La ley de entidades financieras actual, que desde luego después ha tenido modificaciones y demás, es una ley que facilita la extranjerización de la banca, el desarme de la banca pública, que parte de un concepto que yo creo que es la antítesis de lo que hay que hacer. Los bancos pueden hacer todo lo que no tengan expresamente prohibido. Y yo creo que hay que ir a un ámbito donde se diga los bancos pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. Es decir, es otra forma de verlo. Pero lo más trascendente de la idea de lo que nosotros estamos trabajando es el sujeto de la ley. La ley actual tiene como sujeto a las entidades financieras. Y la ley en la que nosotros estamos pensando tiene como sujeto al usuario de las entidades financieras. Definir a la entidad financiera como un servicio público, como un servicio esencial. Yo diría, si hay alguien que quiere discutir si la actividad financiera es un servicio público esencial, que haga memoria de qué pasó en la Argentina cuando el servicio se interrumpió. Y ahí vamos a tener claro la importancia que tiene. Si es un servicio público
y el sujeto son los usuarios, las personas, las pymes, las organizaciones de la economía social. Y desde ahí construimos el rol que las entidades deben tener para atender adecuadamente esas necesidades. Si vos tenés el derecho a acceder a determinado tipo de servicios financieros, como tenés el derecho a tener agua potable, la ley va a tener que generar obligaciones, compromisos, responsabilidades de las entidades destinadas a resolver ese problema. Entonces es un cambio sustancial. Hoy las entidades financieras actúan como un hecho de mercado, venden un producto al que lo puede comprar, al que reúne determinados requisitos, y acá hay que asegurar universalidad de acceso, es decir, que la ciudadanía pueda a pleno acceder a los servicios financieros. Obviamente que habrá regulaciones, y la capacidad de crédito que cada uno tendrá que ver con su capacidad de pago y demás, porque si no... Pero hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Hay que asegurar cobertura universal geográfica. Yo cuento permanentemente una anécdota que nos pasó hace unos meses. Nosotros llegamos a un acuerdo con una intendenta de una pequeña localidad de Córdoba, Quilino. Poca gente tal vez conozca Quilino. Quilino no tiene ningún servicio financiero. No nos daba para poner una sucursal. Acordamos poner un cajero automático. El pueblo cambió su vida, porque la gente que iba a pagar un impuesto o a cobrar la jubilación 30 kilómetros, empezó a hacerlo a través del cajero automático. Pero eso además que cambió, empezó a hacer las compras en el lugar, porque si no hacía las compras cuando iba al otro lado. Entonces el comercio cambió su actividad. Entonces la actividad financiera moviliza y motoriza muchísimas cosas, no es solamente el hecho de la prestación del servicio por quien lo toma, sino por todo lo que genera en su alrededor. Y te vuelvo a repetir, un simple cajero automático. Hace un año del crash financiero en los Estados Unidos empezó con Lehman Brothers. ¿Qué avisorás? ¿Se terminó la crisis? Hay muchos que dicen, bueno, a partir de ahora es todo recuperación. Todo parece indicar que sí. Lo que habría que preguntarse es si se aprendió la lección, porque si no, las crisis serán recurrentes. La crisis es el producto de la libertad de mercado, de la falta de regulaciones, de los paraísos fiscales, del libre flujo de capitales, de la posibilidad de generar burbujas especulativas. Y si todo eso se deja en manos de los tomadores de riesgo, volveremos en un tiempo más o menos largo a tener escenarios parecidos. Entonces, lo importante no es tanto si ya salimos de la crisis o falta un poquito. Yo creo que estamos saliendo, creo que por delante hay recuperación más o menos rápida, pero recuperación. Pero para mí lo más trascendente es si sobre todo quienes tienen las responsabilidades de los países centrales han aprendido la lección. Ahora vamos a tener toda esta discusión que se hace en el grupo de los 20, y ahí vemos claramente que algunos van, entre ellos nuestra representación, Brasil, etcétera, es decir, hay que reformular los organismos financieros internacionales, hay que poner regulaciones al flujo de capitales, hay que poner límite al funcionamiento de los paraísos fiscales. Y hay otros que dicen, no, nosotros no queremos, nosotros queremos que los mercados actúen. Dejar en manos del mercado, de la autorregulación del mercado, cosas de tanta trascendencia, es suicida. Entonces, esa es la pregunta del millón, si se aprendió o no la lección. Bueno, lo interesante por lo pronto es que se pueden plantear estos temas, que en otro momento era lo mismo que hablar de, no sé, el fin del mundo. Sí, pero a veces, desgraciadamente, la memoria es corta. Yo temo sobre la memoria corta y sobre las euforias que se pueden volver a generar, como la que se generó con la burbuja inmobiliaria, porque no hacía tanto que había explotado otra burbuja, que era la de las .com. Y entonces la pregunta es, ¿cuál será la próxima, si no se toman medidas? Carlos Heller, te agradezco muchísimo este rato que dispusiste para conversar conmigo. Siempre es un placer. Muchas Siempre gracias. Es un placer.